Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática para este día miércoles 24 de abril. Se titula El lucero de la reforma. Les invito a leer Salmos 19, 7 al 11, 119, 140 y 162. Y Jeremías 15, versículo 16. Nos hacemos la pregunta: ¿qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la reforma? Leeremos Salmos 119, el 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los justos de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Respondiendo a la pregunta, ¿qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la reforma? Ambos, David y Jeremías, encontraron en las Escrituras una fuente de sabiduría, gozo y guía. Su actitud hacia la palabra de Dios fue de valoración y deleite, no solo como un conjunto de reglas, sino como una revelación viva y transformadora. Esta actitud fue fundamental para la reforma, ya que los reformadores buscaban volver a las raíces de la fe cristiana, tal como se presenta en la Biblia, enfatizando la autoridad de las Escrituras y la relación personal con Dios a través de su palabra. La valoración de la Biblia como la máxima autoridad en cuestiones de fe y práctica fue sin duda una piedra angular de este movimiento histórico. Cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraba en hacer la voluntad de Dios, amaban su ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. Mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento de los sentimientos y las aspiraciones en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quietud, se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso. Daría al mundo hombres de intelecto más robustos y más activos, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Este comentario lo encontramos en el libro El conflicto de los siglos, página 88, de la escritora Ellen White. Los invito a leer 2 Timoteo 2, del 1 al 3, y dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios, según el texto que hemos leído? Estos consejos reflejan la importancia de la perseverancia, la fidelidad y la enseñanza responsable en la difusión del Evangelio. Pablo enfatiza la necesidad de preparar a otros para que continúen la obra de Dios, asegurando así que la palabra se protege de manera efectiva y sostenible. La verdad de la palabra de Dios, el gozo de la salvación en Cristo, llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirlos. John Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés, solo por dos razones:
El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra de amor de Cristo. El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra, y el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. Antes de Wycliffe había muy poco de la Biblia en inglés. Aunque falleció antes de que Roma llegara a él, inmutarse el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, el lucero de la Reforma. Terminamos con el comentario de la señora Elena y dice lo siguiente. En el siglo IV surgió en Inglaterra la estrella matutina de la Reforma. John Wycliffe fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. En ellas, Wycliffe encontró lo que antes había buscado en vano. Vio allí una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre. Descubrió que Roma había abandonado el sendero señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas. Se entregó a sí mismo al servicio de Cristo y se dedicó a proclamar las verdades que había descubierto. La mayor obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás. La gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma. De ese modo, la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Lo dice el libro La Historia de la Redención, página 353 y 354. Cuán agradecidos estamos por estos luceros que surgieron en la Reforma. Gracias a ellos, el Evangelio fue extendido al mundo y ahora nosotros conocemos y somos parte de ese Evangelio. Que Dios te bendiga.